Trabajar menos y producir más, ¿eso es posible? Bueno, la empresa Microsoft en su sede de Japón lo hizo, redujo a la jornada laboral, le quitó un día, un viernes, durante 5 semanas, afectó positivamente la jornada laboral de 2.300 trabajadores sin tocar sus salarios ni sus vacaciones y aumentó la productividad en 40%. Esa es la solución para crisis económicas, reclamos laborales que se plantean en muchos países del mundo, y para lograr una mejor calidad de vida estamos con la persona que nos puede ayudar a entender si efectivamente esto es así. Javier Lindenborn, muchísimas gracias por estar aquí. Contrario, gracias por la invitación. Javier es economista y director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. Sí. Javier, a ver, vemos en Chile que se está planteando un proyecto de reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales. Esta idea de Microsoft que parece ser funcionó muy positivamente en términos de productividad porque se ahorraron energía, papelería y otras ineficiencias y la gente más feliz. ¿Esto es una solución que se está pensando en términos teóricos y académicos? Creo que es una búsqueda, diría yo, más que concebirla como una solución que la tenemos cerca. Hay variadas experiencias, no demasiadas. La Volkswagen en Alemania ha hecho una disminución de la jornada con una pequeña disminución del ingreso, de modo que el ingreso horario aumentara, etcétera. Pero me parece que la discusión más grande la tendríamos que hacer en estos términos. La búsqueda de la disminución de la jornada laboral debiera ser una meta deseable, primero, sobre la base de la lógica aspiración de que nuestro esfuerzo para ganarnos el pan sea razonablemente reducido en la medida que nuestra capacidad productiva lo vaya permitiendo. Capacidad productiva que es de cada uno de nosotros, pero también está dependiendo de la manera en que la sociedad se estructura. Claro. Para decir algo demasiado simple, si no tenemos caminos adecuados, por más que la capacidad productiva en las fábricas instaladas sean de lo mejor, va a haber algún cuello de botella producto de la imposibilidad de hacer la comunicación correspondiente. Por lo tanto, hay cuestiones de las plantas o empresas individuales, de las capacitaciones de las personas que formamos parte del mercado laboral y de diversos aspectos que hacen a la estructura organizativa. Pero además creo de otra cosa más, y es si mejora nuestra productividad, va a haber inmediatamente una apetencia por definir quién se apropia de ese mayor resultado. Y entonces entramos a verificar que de lo que estamos hablando no es necesariamente de cuánto producimos, sino qué tamaño de la cuchara tenemos para tomar la sopa que hicimos. Y entonces estamos en el debate de la distribución del ingreso. A ver, vamos por partes, porque hay muchos temas. Le quiero leer las afirmaciones, una afirmación de Takuya Hirano, no sé si se pronuncia así, el CEO de Microsoft en Japón, que dice esto: trabaje poco tiempo, descanse bien y aprenda mucho. Es necesario tener un entorno que le permita sentir su propósito en la vida y tener un mayor impacto en el trabajo. Quiero que los empleados piensen y experimenten cómo pueden lograr los mismos resultados con un 20% menos de tiempo de trabajo. La pregunta que viene aquí es, el análisis de la reducción de las jornadas de trabajo es, por un lado, por el tema de la calidad de vida en sociedades satisfechas, desarrolladas. Tiene que ver con un reclamo de mayor calidad de vida. Digo, Japón, una sociedad sobreexigida en cuanto al rendimiento laboral, con rutinas dificilísimas para las personas. ¿Tiene que ver con ese problema puntual en este caso? En este caso me da la impresión que sí. Yo quizás no tengo los elementos suficientes como para afirmarlo con mayor solvencia. Me da la impresión que sí. Es un problema de exceso y no de falta en este caso, es decir, de exceso de horas de trabajo.
Sí, yo no sé si necesariamente de exceso. Yo creo que hay condiciones para favorecer una eficiencia mayor sin que eso recaiga sobre las espaldas, sobre el esfuerzo de quienes están aplicando su energía, su mente. Pero me parece que la dificultad es cuando uno quiere trasladar estas experiencias, que pueden ser buenas y exitosas en esos contextos, a la situación, pongamos por caso Latinoamérica, en donde los problemas por los que atravesamos son varios. En primer lugar, partimos de un nivel escaso de productividad del trabajo y productividad media de nuestras economías. ¿Pero por un problema personal del esfuerzo que hacen los trabajadores o por estas variables que usted señalaba, la infraestructura, la energía, la ineficiencia de la logística? Y otra cosa que no mencionamos, que es la capacidad de las unidades productivas para construir una organización de la producción, si queremos llamémosle tecnologías. Sí. ¿Educación? Claro, pero la educación es la que ponemos individualmente en el ejercicio del trabajo. Yo me estoy refiriendo a la manera en que la empresa propicia la aplicación de nuestros conocimientos o nuestra formación más adecuadamente. En eso se suele decir que las más importantes empresas de una economía como la nuestra están bastante más abajo que la media de los países más desarrollados. Es decir, que si no reconocemos esas diferencias estructurales, la vez pasada hablábamos de cuestiones estructurales, si no identificamos algunas de estas cuestiones como problemas que efectivamente necesitan reflexión y necesitan buscar soluciones que no vayan solamente en el propósito del empresario, cómo obtengo una porción mayor de la ganancia, el trabajador, cómo protejo o avanzo en la defensa de mis derechos solamente, sino empezamos a pensar más en términos globales, en términos sociales, en términos de comunidad. Va a ser difícil que salgamos de esta pelea mezquina. La discusión sobre las reformas tiene mucho que ver con esto también. ¿Para qué las queremos? Pero pensaba en Chile, en el conflicto que se está dando en Chile, este problema de un país de ingresos medios y la famosa trampa del ingreso medio, una sociedad de clase media que alcanzó ciertos niveles de bienestar, pero quiere más. Está insatisfecha. Está insatisfecha. Y este proyecto de reducir la jornada de 45 horas a 40 horas semanales tiene que ver con un derecho, es decir, los trabajadores plantean como un derecho la reducción de la jornada. Sin embargo, lo que usted señala es que no termina de reparar estructuralmente las injusticias. Y no, quedémonos entre nosotros. Nosotros hemos tenido un crecimiento de la población ocupada. Distorsionado porque no crecen ni las ramas ni las categorías ocupacionales que mejor convendría. Que mejor ganan, claro. Por ejemplo, ganan, claro. Por ejemplo, que tienen mayor calidad de sus empleos, etcétera, pero ha crecido. Sin embargo, ha crecido muy próximo al crecimiento de la población. Claro. Lo que dirían los técnicos. Acompaña al crecimiento de la población, Apenas. Claro. Y nosotros lo que necesitamos es mejorar nuestra tasa de empleo para aprovechar lo que algunos llaman el bono demográfico, que permitiría incrementar adicionalmente nuestra capacidad productiva para poner más bienes en disposición de la sociedad. Está estancada en 42%, ¿no? El empleo formal en Argentina, más o menos desde el 2011, ¿o me equivoco con esa cifra? Más o menos en ese porcentaje. En ese contexto de crecimiento moderado y enclenque, la discusión sobre la reducción de la jornada es una discusión demasiado apresurada para atender a estos problemas. Yo creo que el próximo gobierno, ¿qué tiene, me parece a mí, que abordar? Y tiene que abordar primero
cómo recuperamos capacidad de inversión para garantizar crecimiento, que es el único mecanismo para demandar empleo. Pero a ver, es un experimento muy puntual, ¿no? Una empresa, Microsoft, en Japón, una sociedad muy particular, en unas semanas muy acotadas. Con esa reducción de horas de trabajo, generó un 40% de aumento de la creatividad. Está bien que es un ejemplo puntual. ¿Por qué no pensar que ese puede ser un factor que cambie el indicador de la productividad cuando los otros son muy difíciles de cambiar? Las otras variables que influyen en la productividad, la calidad de las rutas, por ejemplo, los niveles de inversión, son complicadísimos en Argentina. Y sí, a ver. ¿Qué pasaría si los trabajadores formales trabajan menos horas, pero más felices y mejor? ¿Se ha hecho esa experiencia en la Argentina? No que yo conozca. Yo me ofrezco. Claro, todos nos ofreceríamos, pero me parece que son puntas extremadamente interesantes. Yo no quiero dejar la impresión de ser pájaro de mal agüero, entiendo, estar desinteresado. Todo lo pero es más sistémico el problema. Pero si me permite, yo quiero dar un ejemplo que me va a generar enemistades, pero ilustra. Por distintas situaciones, en distintos niveles de la administración estatal, que puede ser nacional, provincial, municipal, han habido en las últimas décadas modificaciones de la jornada generalmente hacia abajo. Desafortunadamente eso no se transformó en mayor eficiencia productiva, ni tampoco necesariamente en mayor felicidad de los trabajadores, que siguen pugnando por recuperar salarios perdidos y Entiendo. Con lo cual, digo, me parece que hace 20 años en la campaña electoral, a lo mejor algunos televidentes recuerdan, el candidato Duhalde planteó que los problemas de empleo que en ese momento tenía Argentina sería posible de ser resueltos si, él daba un ejemplo, quizás no era numéricamente tal cual como yo lo recuerdo ahora, pero vale como ilustración. Si cada 4 trabajadores que tienen un empleo de 8 horas dejan de trabajar 2 horas, habría un puesto más que podría ser ocupado por alguien que no lo tiene. Se suman 4 horas que nadie está trabajándolas, entonces se le da a otro trabajador. Lo que no estaba en la propuesta, ni nadie le preguntó, y mucho menos alguien contestó, es quién se hacía cargo de la cobertura de esa retribución, porque eso estaban, si eran empresas privadas, tenían que estar de acuerdo los empleadores. Y si era el ámbito... De la retribución que dejan de decir, de esas 2 horas que ya no van a trabajar. Que, claro, las pagan los trabajadores, dicho de otra manera. ¿Pierde, deja de ganar 2 horas? Para pagarle al quinto trabajador, o es un dinero extra que tienen que pagar las empresas, el Estado, lo que sea. Por lo tanto, creo que son ejercicios de reflexión interesantes para plantear los problemas, pero no para que pensemos que ese es el piolín mágico que nos resuelve los inconvenientes, si es que aceptamos que los problemas a los que enfrentamos tienen mayor complejidad que lo que admitimos habitualmente. Yo por ese lado caminaría. Entiendo, y esa complejidad tiene que ver, bueno, primero como esto, ¿quién financia esas 2 horas que se le...? Porque en el ejemplo de Microsoft se aclaraba que no se tocaban ni las vacaciones ni el salario. Así es, y eso era una asunción de la empresa porque apostaba efectivamente a que a la larga iba a ser mejor para la empresa. El aumento de la productividad compensa la carga que implica esas 2 horas menos de trabajo. Entonces el experimento se puede plantear en otros ámbitos, pero en primer lugar, seguro que no se puede plantear forzadamente. En Francia hace unos años se planteó la disminución de la jornada y después de un tiempo empezaron a retroceder nuevamente porque vieron que ni resolvían los problemas y se agregaban otros que no estaban previstos. Quiero decir, es una aspiración razonablemente esperable que el progreso de la sociedad nos deje en mayores condiciones de ocio que de esfuerzo laboral. Ahora que se están dando las discusiones y se van a dar las discusiones paritarias de los distintos gremios con los distintos tipos de ramas de la actividad en el sector privado, los empresarios argentinos podrían empezar a considerar de manera seria una propuesta como esta
en la medida en que, bueno, ofrecer salarios que equiparen los niveles de inflación está complicado, pero la reducción de la jornada sin impactar en el salario podría ser una oferta interesante para que ese trabajador, como decía el CEO de Microsoft en Japón, se dedique a ser feliz y a estudiar, ¿no? A aprender, que es siempre interesante y hace bien. Por lo menos estoy hablando de aquellos privilegiados que hoy tienen trabajo en la Argentina, en sectores que funcionan, ¿no? Es difícil asumir la respuesta que podría dar algún empresario. Seguramente habría predisposición, pero cada empresario necesitaría hacer una evaluación de cuáles las características de la dotación que tiene concretamente, porque lo que además no es lo mismo una actividad fabril que una actividad... Un servicio, Exactamente. En las actividades de servicio normalmente el producto, el servicio y la gestión individual de quien lo desarrolla es algo simultáneo. No hacerlo es no tener el servicio, es mucho más complicado. Y en una actividad fabril, la falta de un engranaje determinado puede impactar, ¿no? Se requiere una planificación armónica. De otra manera es un entorpecimiento mayor. ¿Sabe por qué se lo planteaba, Javier? Porque de alguna manera una de las discusiones que se está dando es si se aumenta la carga impositiva sobre los más ricos o si se impacta en la rentabilidad de las empresas. Quizás sea hora de ser más creativos a los empresarios y plantear soluciones y ofrecerles al Estado negociaciones de la paritaria a tal nivel, pero con menos horas de trabajo. ¿Qué ventaja impositiva puedo tener a partir de eso, no? Un país que está complicado en las soluciones clásicas, digo. Sin duda que son alternativas que deben estar puestas sobre la mesa de conversación. Perdón. Pero la clave, de todas maneras, y perdón por la insistencia, es si pegamos la vuelta o no pegamos la vuelta en esta caída desde el punto de vista económico, que ya venimos 2 años seguidos con disminución del producto. La proyección para el año que viene es que va a ser más chico, pero va a haber caída también. Y los puestos de trabajo no se crean de otro modo que no sea a través de las decisiones empresarias destinadas a aumentar la producción. Por lo tanto, esto que aumentaría la producción sin otra cosa que un mayor esfuerzo de los trabajadores en el horario no por inversión, por ejemplo, más restringido, es una opción que puede ser atractiva porque ahorra la inversión, pero no puede ser aplicado genéricamente para la economía en su conjunto. Y ahí entonces necesitamos más imaginación para las otras actividades. Bien, muchísimas gracias, Javier. Gracias. Ejercicio de imaginación sobre un problema clave de la Argentina que viene y presente. Muchas gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.